Cuando tenía 16 años, estaba en Kentucky. Había ido con mis padres a visitar el lugar de mis abuelos, que poseían y vivían en su propia granja. Habíamos planeado quedarnos una semana o así, simplemente poniéndonos al día y haciendo cosas en familia. La casa de la granja de mis abuelos era bastante grande, con 2 pisos. Mis padres dormían arriba, en una habitación cerca de la mía. Las habitaciones no eran tan grandes como imaginaba, pero eran bastante cómodas y de un tamaño decente. Alrededor del segundo día de nuestra estancia en la granja de mis abuelos, mis padres y yo solíamos levantarnos temprano por la mañana para ayudar en la granja. Mi trabajo en ese momento básicamente era alimentar a las ovejas, caballos, vacas, pollos, cerdos, etc. Sin embargo, cuando llegué al gallinero, noté que faltaban algunas gallinas. De hecho, debería haber 16 gallinas cuando las conté, pero solo había 14. 2 gallinas estaban desaparecidas y juraría que el día anterior había contado las 16. Me aseguré de cerrar bien el gallinero antes de ir a dormir esa noche, y ahora 2 estaban desaparecidas, y podría ser culpado por ello. No había forma de que simplemente se escaparan. Era prácticamente imposible que salieran de su gallinero con todas las puertas y ventanas completamente cerradas y aseguradas. Di una vuelta alrededor del gallinero solo para verificar que no hubiera forma de que pudieran salir, ya sea a través de una grieta en la pared o un agujero en el suelo. Cuando caminé alrededor del gallinero hacia la parte trasera, de inmediato noté que había un gran agujero cerca de la parte inferior de la pared trasera, probablemente del tamaño de una pelota de playa normal. Sin embargo, este agujero no era redondo, era más bien un círculo irregular. Juro que ese agujero no estaba ahí la noche anterior. Revisé todo alrededor del gallinero antes de irme, como solía hacer. Fui a buscar a mi abuelo y lo llevé de regreso al gallinero donde estaba el agujero. Cuando lo vio, pareció tener una expresión preocupada en su rostro, como si supiera qué había hecho ese agujero. Se encogió de hombros y me dijo que debía haber sido un oso o un lobo salvaje, pero no creo que ningún lobo pudiera haber hecho un agujero como ese. No a través de una pared de madera sólida, y ciertamente no había osos por aquí. Después de que mi abuelo se fue a revisar los cerdos, examiné de cerca el agujero, arrodillándome para ver más de cerca. Cuando me arrodillé, noté una huella muy inusual. ¿Cómo pude haberla pasado por alto antes? La huella era similar a la de una pata de gato, solo que esta era notablemente más grande que la de un gato normal. La huella era ligeramente más ancha que mis 2 pies juntos. Noté que había una línea tenue de las mismas huellas, dirigidas hacia la parte trasera cercana. Les juro que estas huellas estaban muy separadas entre sí. Lo que sea que las haya hecho debía ser bastante grande, aunque tal vez simplemente saltaron. En ese momento, mi mente curiosa solo quería saber a dónde conducían o qué llevaban. Así que seguí el rastro de huellas, que terminó llevándome a un arbusto muy espeso. Sin embargo, se detuvieron justo frente al espeso arbusto, así que comencé a buscar más posibles huellas. Lo que sea que fuera, no podía haber volado lejos o simplemente desaparecido. Sin embargo, encontré otro rastro de huellas a unos 12 pies detrás del arbusto. Estas huellas parecían dirigirse más y más profundamente hacia el bosque. Por supuesto, mi mente curiosa seguía diciéndome que siguiera esas huellas. Tenía que saber a dónde iban, así que lo hice. Solo desearía haberme detenido en ese mismo momento y haber corrido de vuelta lo más lejos posible de allí. Seguí las huellas hasta el final. Me llevaron a este agujero cerca de un gran muro de piedra que estaba a unos 10 o 11 pies sobre el suelo donde yo estaba parado. Este agujero en la pared era de unos 17 pies de ancho y 8 pies de alto. En ese momento simplemente no podía dar media vuelta. Comencé a acercarme a la grieta de la pared de piedra. Estaba completamente oscuro adentro, sin dejarme ver nada más allá de 6 pies de la entrada. Antes de poder entrar en eso, de repente y de manera inesperada me paralicé con un miedo absoluto. Comencé a notar que el bosque se había callado a mi alrededor, como si los animales escondidos de la vista sintieran el mismo temor exacto. Lo único que podía escuchar entonces era mi corazón latiendo.
Tenía la urgencia de simplemente correr hacia atrás, de escapar a la seguridad de la granja, pero sentía que estaba siendo observado y que en el momento en que corriera hacia atrás, lo que sea que me estuviera observando sin duda me perseguiría y me atraparía. Ahora, siendo muy consciente de mi entorno, pude ver un objeto tenue dentro de la cueva. Cuando centré mi atención en él, se hizo claro. Eran las gallinas que habían desaparecido esta mañana. Había plumas por todas partes y rastros de un líquido oscuro. Obviamente, estas gallinas ya no estaban vivas y ciertamente ya no estaban enteras. Fue entonces cuando algo más llamó mi atención en la esquina de mi ojo derecho. Vi algo escondido detrás de un arbusto grueso. Me congelé y encontré los ojos con eso. Parecía un perro de algún tipo, con ojos naranjas brillantes que reflejaban la luz de la entrada de la cueva. No tenía pelo, pero tenía la boca llena de dientes afilados y alargados. Esta cosa estaba parada en 4 de sus patas. Sin embargo, parecía tan alta como yo, y mido 5 pies y 8 pulgadas. Este perro era inusualmente grande y muscular, y oscuro como la noche. Me sorprendió que pudiera distinguirlo en esa cueva. Dio un pequeño paso adelante, otro, y luego otro, antes de soltar este aullido aterrador que me puso los pelos de punta por completo. Luego se agachó antes de lanzarse hacia mí, cubriendo la distancia entre nosotros en apenas 1 o 2 segundos. Pareció suceder en cámara lenta, esta realización de que iba a morir y que iba a ser una muerte dolorosa y posiblemente lenta. Pero por una sorprendente coincidencia de tiempo, un fuerte y atronador crujido resonó en la cueva. Lo último que recuerdo es ver a esa cosa caer frente a mí. Rápidamente se levantó y corrió lejos gimiendo. Pronto estuvo fuera de vista, pero no recuerdo mucho después de eso. Mi abuelo dice que me vio en esa cueva, ya que también siguió las huellas. Cuando vio que yo había desaparecido justo antes de ser atacado, disparó a la cosa. Pero no desmayé exactamente, dice él. Simplemente me quedé allí sin parpadear, y él tuvo que llevarme de vuelta a casa. Estaba en shock. Quiero decir, pensé que era el fin para mí. Por supuesto, estaba en shock después de todo eso. Recuerdo haber despertado en el sofá a la mañana siguiente con los sonidos de mis padres empacando y discutiendo con mis abuelos. Poco después, estábamos de camino de regreso a casa. No sé por qué, pero ese día permanecí completamente callado, desorientado, pero afortunadamente al día siguiente me sentí bien. Volví a ser yo mismo. Fue entonces cuando pude preguntarles a mis padres sobre la noche anterior. Sin embargo, cada vez que les preguntaba, se quedaban callados o cambiaban rápidamente de tema. Han pasado 2 años desde la experiencia, sin embargo, sigo teniendo la misma pesadilla de esa cosa de vez en cuando. No sé mucho sobre la criatura, pero simplemente la voy a llamar el Hellhound de Kentucky. Hubo momentos en los que me preguntaba qué habría pasado si mi abuelo no hubiera llegado cuando lo hizo. ¿Qué habría hecho esa cosa conmigo? ¿Cómo se habría sentido? Solo espero nunca estar en esa situación de nuevo. Hubo 2 historias que ocurrieron en este lugar donde vivo, en el extremo norte de Queensland, Australia, donde la selva tropical se encuentra con la Gran Barrera de Coral. Un amigo de la familia posee una granja de lichis en la que trabajo durante la temporada, que suele ser a finales de año, entre noviembre y enero. Es un buen trabajo, pero duro, agotador tanto para el cuerpo como para la mente. Los días son largos y calurosos, y las noches son muy frías. El alojamiento para los trabajadores en la barraca está lejos de ser acogedor, pero espero con ansias cada año. La granja está a unas 2 horas de la ciudad en la que vivo. Para llegar allí, tienes que recorrer en coche un sinuoso y estrecho camino que sube por una ladera cubierta de selva tropical. Una vez en la meseta, solo hay caminos aparentemente interminables a través de tierras de cultivo y matorrales. Hay varios pueblos pequeños en el camino, pero en su mayor parte es un montón de nada,
y varias de las carreteras son conocidas por los accidentes debido a la naturaleza del viaje. Normalmente vivimos en la granja durante toda la temporada, con los únicos días libres siendo el día de Navidad y el día de Año Nuevo, si la temporada aún está en curso para entonces. Sin embargo, la temporada pasada ocurrió algo inesperado. Un amigo del dueño de la granja falleció repentinamente y obtuvimos un día libre adicional para que pudiera asistir al funeral. Por más insensible que pueda parecer, estaba feliz por el día extra de descanso. Después de conducir de vuelta a casa y disfrutar de las comodidades de la civilización y una buena noche de sueño, era hora de regresar a la granja para comenzar a trabajar al día siguiente. Intenté aprovechar al máximo el día libre, pero conduzco un pequeño hatchback y tenía que llegar a la granja antes de que se hiciera demasiado tarde. Además de que las carreteras están aisladas y son traicioneras, los wallabies y otros animales silvestres salen durante las horas crepusculares y no tienen reparos en jugar en el tráfico. Una colisión a alta velocidad con incluso un pequeño wallaby podría destrozar mi auto. Por eso, tenía la intención de estar de regreso en la granja antes del atardecer, pero eso no estaba destinado a ser. Para llegar a la meseta desde la ciudad, tienes que conducir por el serpenteante Kuranda Range, que incluso en un tramo claro aún lleva 20 minutos. En mi trayecto, me quedé atrás de un gran camión sin posibilidad de adelantarlo. Después de superar la meseta y estar en la carretera abierta, parecía que me encontraba con cada caravana, remolque y autobús. Por lo tanto, antes de llegar al pueblo de Mariba, el último antes de la granja, el sol se había puesto. Tomé la decisión de seguir adelante. La granja no estaba mucho más lejos de Mariba, y las carreteras estaban bastante vacías más allá del pueblo. Incluso durante el día, no hay mucho por ahí, algunas granjas dispersas, una prisión de baja seguridad, pero principalmente solo es el matorral. Solo tenía que encender mis luces altas, pensé, y estar atento por si algún animal salvaje decidía cruzar la carretera. Así que seguí adelante, pisando el acelerador en las carreteras vacías de la noche oscura. Lo único visible eran las cosas iluminadas por mis faros. De vez en cuando veía luces de las casas de campo, a través de sus parcelas o huertos, pero aparte de eso, solo estaba yo y la oscuridad. Eso fue hasta que llegué a un tramo recto de carretera flanqueado por un canal de riego a un lado y una plantación de mangos al otro. En la distancia, vi el destello anaranjado de las luces intermitentes de un coche. Levanté el pie del acelerador, con un dilema pasando por mi mente. Había escuchado historias de gente siendo robada en carreteras como estas, por personas que fingían estar en apuros. Esto podría ser una trampa, pensé. Por otro lado, si era alguien que realmente necesitaba ayuda, era poco probable que alguien más pasara por esta carretera en mucho tiempo. Mi conciencia pudo más que mi desconfianza, así que reduje la velocidad y me detuve en la carretera junto al coche. Era un sedán viejo con las luces del capó encendidas, debajo del cual se encontraba un hombre de barba blanca que escudriñaba el motor en busca de algo. Tenía unos 60 años, con una camisa de franela. No levantó la vista cuando me detuve. Me acerqué casualmente y le pregunté si necesitaba ayuda. Todavía no levantaba la vista, solo acariciaba su barba por un momento antes de responder. Bueno, si pudieras ayudarnos a arrancar, deberíamos poder llegar a casa. A pesar de tener cables de arranque en mi coche, no confiaba del todo en él. Rápidamente comprobé la hora, por si acaso necesitaba detalles para un informe policial. Eran las 7:15 p.m. Aún así, podría estar genuinamente necesitando ayuda. No podía simplemente irme sabiendo que podría haber hecho algo. No te preocupes, amigo. Tengo los cables en la parte trasera. Déjame simplemente apartar el coche de la carretera y sacarlos, le dije. Me estacioné unos 10 metros adelante de su coche, aún escéptico sobre la situación. Al bajarme, agarré mis llaves y me dirigí hacia la parte trasera. El hombre seguía en la misma posición, mirando bajo el capó de su coche. Sin querer darle la espalda por mucho tiempo,
Simplemente abrí la puerta del maletero para que se encendiera la luz y miré a través de la ventana trasera. Para mi sorpresa, mis cables de arranque no estaban allí. «Lo siento, creo que olvidé mis cables de arranque», le dije. Me di la vuelta para enfrentarme al hombre cuando, para mi sorpresa, estaba hablando solo. Un poco desconcertado, simplemente volví a mi coche y reanudé mi viaje hacia la granja. Miré en el espejo el resplandor rojo de mis luces traseras y no había nada detrás de ellas. No fue hasta que empecé a pensarlo que me di cuenta de que lo que acababa de pasar no estaba bien. Las personas y los coches estacionados en el lado de la carretera no desaparecen así como así. ¿Dónde había ido? Solo le había dado la espalda por unos momentos. Nunca escuché que cerrara el capó o abriera su puerta para apagar sus luces. La carretera estaba esencialmente bloqueada a ambos lados, y no había escuchado el encendido del motor. Si se había movido y había conducido lejos, cuanto más pensaba en ello, menos podía explicar. Cuando finalmente llegué a la granja, estaba temblando nerviosamente. No podía comprender lo que acababa de experimentar. Afortunadamente, conseguí algo de whisky en mi sistema para ayudarme a dormir, y pronto la ajetreada vida en la granja me hizo olvidarlo. Eso fue hasta el siguiente incidente, justo después de Navidad, en el mismo tramo de carretera. Había tomado básicamente las mismas malas decisiones que la última vez, encontrándome una vez más, conduciendo de vuelta a la granja en la oscuridad, justo antes de la tensión en la que me encontraba la última vez. Hay un descenso en el camino, justo cuando la carretera gira en una curva, baja por una colina y luego sube al otro lado, antes de seguir recto. Toda esa sección tiene unos pocos cientos de metros de largo. Mientras me acercaba al descenso, pude ver luces traseras detrás de mí y se acercaban rápidamente. Las luces básicamente me persiguieron por la colina, y para cuando llegué a la cima, estaban justo detrás de mí. Mucha gente va a toda velocidad por estas carreteras, así que asumí que era alguien demasiado impaciente para obedecer el límite de velocidad en una carretera tan aislada. Unos segundos más tarde, estaba en el mismo tramo de carretera que la última vez, aunque en ese momento no me di cuenta. Me aparté lo más que pude en mi carril y saqué mi brazo por la ventana para hacerle señas al tipo, indicando que le estaba dejando que me adelantara. No era un carril de adelantamiento ni nada por el estilo, pero era largo y recto, y no quería que este tipo literalmente me siguiera hasta la granja. Pareció entender el mensaje, y lo vi en mis espejos mientras las luces se movían hacia un lado y aceleraban de repente. De repente, una ráfaga de viento sacudió violentamente mi auto. Di un volantazo y luché frenéticamente con el volante, sin querer desviarme del camino y terminar ni en el canal de riego, ni entre las hileras de árboles al otro lado del campo. Recuperé el control, jadeando frenéticamente, con el corazón golpeándome como si intentara salir de mi caja torácica. Rápidamente escaneé mis espejos y miré por encima de mis hombros para ver dónde había ido el otro auto, pensando que tal vez lo había golpeado, pero no estaba por ninguna parte. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba en ese mismo tramo de carretera embrujado como la última vez, y comencé a entrar en pánico. Miré rápidamente el tablero para verificar mi velocidad y cualquier luz de advertencia, pero mis ojos se desviaron hacia el reloj. Mi corazón se congeló y mi garganta se apretó, el pánico siendo reemplazado por el hundimiento de mi estómago como una roca. Eran las 7:15 p.m., el mismo minuto que la experiencia anterior. Llegué a la granja y trabajé durante el resto de la temporada sin incidentes adicionales, aparte de las peculiaridades típicas de la granja que todos experimentan: sueños extraños, figuras en la periferia cercana, ruidos en el prado por la noche y demás. Investigué un poco y descubrí que había habido varios accidentes fatales en ese mismo tramo de carretera. No estoy completamente convencido
de que lo que experimenté fuera paranormal, pero no tengo explicación para ello, además de que ambos ocurrieron exactamente a la misma hora en días diferentes. Tal vez sea solo una coincidencia muy grande. Cuando tenía unos 13 o 14 años, mi amigo Bill y yo estábamos jugando en un campo cerca de mi casa. Como vivo en el campo, siempre disfrutaba explorar los campos cercanos. Un día, nos topamos con una vieja granja abandonada en medio del campo y decidimos aventurarnos dentro. Desde que entramos en la casa, tuve la extraña sensación de que algo nos observaba, pero Bill no parecía notarlo. A pesar de mi incomodidad, seguimos explorando y eventualmente nos aventuramos al sótano. El olor a óxido y mojo nos recibió al bajar las escaleras. Después de revisar el lugar, nos preparamos para salir cuando algo cayó detrás de nosotros. Saltamos de sorpresa y luego nos reímos al ver que solo era un viejo tablero que se había desprendido de la pared. A pesar de esto, un escalofrío recorrió mi espalda y comencé a sentirme aún más inquieto. Al subir las escaleras para salir de la casa, vi algo moverse de reojo en la parte inferior de las escaleras. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces Bill lo vio también. ¿Viste eso?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Me giré para mirar y ahí, al pie de las escaleras, vi una figura extraña. No era una persona como habíamos pensado al principio. Era como una especie de figura de palo, delgada y alta. Apenas parecía tener forma humana. Era como si hubiera cobrado vida de una manera espeluznante, algo sacado de la imaginación de un niño. Sin pensarlo dos veces, Bill y yo salimos corriendo de la casa. Corrimos y corrimos, deteniéndonos solo cuando estuvimos de vuelta en los campos abiertos. Sin embargo, cuando me detuve para mirar hacia atrás, vi a la figura moviéndose hacia nosotros. Parecía correr de una manera extraña, como una figura de palo cobrando vida. Finalmente, llegamos a casa y nos encerramos adentro, mirando por las ventanas con el corazón acelerado. Pasamos horas vigilando, y de vez en cuando veíamos la figura moviéndose entre los árboles en la distancia. Desde ese día, han pasado muchos meses, y no hemos vuelto a ver nada parecido. Pero aún recuerdo esa experiencia como una de las más extrañas y espeluznantes de mi vida. Esta historia viene de un compañero camionero, mi amigo Señor Bone, como lo llamaremos. Comimos juntos en una parada de camiones, y él compartió conmigo esta historia. Bone transportaba carga seca y pasaba por Gettysburg casi semanalmente. En una ocasión, se detuvo en un viejo silo de grano, una especie de depósito agrícola, como él mismo dijo. El lugar estaba a 1,5 millas de una de las muchas ubicaciones de batallas de la Guerra Civil. De todos modos, estacionó allí un par de docenas de veces, de hecho, pero afirmó enfáticamente que nunca volvería a quedarse allí y siempre evitaría la carretera en la que estaba, si pudiera. Porque la última vez que se quedó allí, dijo que la vio a ella. ¿A ella?, pregunté, y así comenzó su historia. No fue diferente a una noche normal, dijo. Estaba trabajando en mi registro de horas cuando algo atrajo mi atención. Estaba a casi 300 yardas, justo debajo de la línea de árboles. Parecía ser una mujer vestida de blanco. Estaba parada allí, una mano en su estómago y la otra cerca de su costado. Al principio, no le presté mucha atención. Podría haber sido cualquier persona por cualquier motivo. Miré de nuevo mi libro de registro y seguí trabajando. Después de unos momentos, levanté la vista para ver que la mujer ya no estaba. Escudriñé la línea de árboles por un momento, pero no vi nada. Justo antes de volver a bajar la mirada, giré la cabeza hacia adelante, mirando hacia el frente del camión, y casi gritó. Estaba parada justo frente a los faros, y fue entonces cuando pude ver claramente su rostro.
Sus ojos habían desaparecido. Los párpados estaban abiertos, revelando cuencas vacías y carnosas. Su piel era tan pálida, como si hubiera estado muerta por mucho tiempo, pero su cabello estaba grasoso y negro. De repente, como humo en el viento, simplemente se desvaneció. Al principio, no supe qué hacer. No sabía lo que acababa de ver, pero lo atribuí a estar muy cansado. Conduje un poco por la carretera, pensando que estaba lo suficientemente lejos de cualquier cosa que pudiera haber visto. Pero aún así, me convencí de que era solo alguna especie de alucinación. Me fui a dormir en la parte trasera del camión. Alrededor de las 2:45 am, empecé a despertar porque el camión estaba helado, como un congelador profundo. No debería haber estado tan frío allí. Además, era agosto y hacía mucho calor afuera. Hacía 85 grados antes de acostarme, y podía ver mi aliento. Así que me di la vuelta hacia el otro lado y fue entonces cuando la vi. Su cabeza sobresalía del suelo de la litera y me estaba mirando. Sus manos estaban en su barbilla, como un niño viendo un programa de televisión. Pero una vez que me vio mirando, dejó caer su cabeza a través del piso del camión. Me incorporé de inmediato, mirando alrededor de la cabina. La vi caminar unos pasos desde la ventana, justo afuera, pero una vez más, se desvaneció de la existencia. Eso confirmó para mí que no estaba alucinando. Así que salté al asiento del conductor y conduje hasta un motel. Estoy bastante seguro de que vi un fantasma. Me asustó bastante, y sé que se me erizaron los pelos cuando hablaba de esto. Pero seguiré su consejo, y no me detendré ni descansaré cerca de ninguna granja en Gettysburg.